realmente dos charlas muy interesantes. Y hoy terminamos con una charla de la doctora Arantxa Gorospe, del Hospital Universitario de Navarra, que digamos que puede ser dentro de los temas de las que más se adaptan al que es el tema fundamental de estas jornadas. Los que estuvisteis ya recordaréis que hablábamos ayer de que el lema de las jornadas era no des nada por sentado, detrás de cada persona con Parkinson hay un estigma que eliminar, ¿no? Y un poco lo que queríamos destacar era que parece que está muy estereotipado el Parkinson, que la gente se piensa que es una persona que tiene temblores y una persona mayor, cuando la realidad del Parkinson, y que os voy a contar a vosotros y vosotras, las personas que lo padecéis, tienen muchos otros síntomas, tienen muchos síntomas motores, muchos síntomas no motores, y que muchas veces, precisamente por el desconocimiento que existe en la sociedad, provocan un retraimiento en las personas, provocan una incomprensión por parte de muchos sectores sociales, y eso es un estigma contra el que queremos pelear. Por eso, el tema de la charla de hoy que nos va a dar la doctora Arantxa Gorospe es comprender el Parkinson, síntomas visibles e invisibles y su impacto social, que creemos que es, como os decía, un poco el tema central de estas jornadas. La doctora Arantxa Gorospe es neuróloga del Hospital de Navarra. Anteriormente creo que estuvo en la clínica universitaria, ¿no? Y luego ahora está en el Hospital de Navarra. Está especializada en la enfermedad de Parkinson y ha hecho muchos trabajos sobre esta enfermedad. Hasta ahora creo que no habíamos tenido la suerte de contar con ella, ¿no? Creo que es la primera vez que viene a una actividad de ANAPAR. Entonces, bueno, lo único que puedo decir es que muchas gracias por venir, que bienvenida. Y como en aquella película, que esperamos que este sea el inicio de una gran amistad, ¿eh? Muchas gracias y cuando quieras. Ahora. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde tan buena. Y agradezco a ANAPAR la invitación y la oportunidad de estar aquí con vosotros. Yo, como ha dicho Pepe, estoy en el Hospital de Navarra desde hace unos meses. A mí me gusta contar un poco mi biografía, porque a mí, cuando me cuentan de otras personas, me hace situarme. Y bueno, yo soy de San Sebastián, estudié medicina en Pamplona. Después hice la residencia en San Sebastián y de allí, pues mi marido es médico también, sacó una plaza en Mallorca y nos fuimos a vivir a Mallorca. Hemos vivido en Mallorca muchos años y hace 10 años, en 2014, ya me vine, nos vinimos toda la familia y me ha costado 10 años trasladar mi plaza de Mallorca a Navarra. Es muy difícil trasladar plazas a Navarra. Y en septiembre de este año lo he conseguido y me he incorporado. He estado trabajando en San Juan de Dios, en la Clínica Universidad de Navarra mientras, y ahora ya estoy en el Hospital de Navarra y espero estar ahí hasta mi jubilación, si Dios quiere. Y pues agradezco la invitación y me parece que es un tema muy procedente el que tenemos hoy para hablar. Voy a abrir la presentación y a ver si se ve bien. Vale, el tema que me propuso Arantxa cuando me contactó fue comprender el Parkinson, síntomas visibles e invisibles y su impacto social. Entonces, este es un poco un pequeño esquema de lo que voy a tratar esta tarde. La enfermedad de Parkinson, cómo y cuándo se inicia, qué es, los síntomas y los signos de la enfermedad, realmente los conocemos todos. Repercusión en el día a día, cómo me afectan a mí como persona que tengo Parkinson, cómo afecta a mi entorno,
cómo es la calidad de vida cuando se tiene una enfermedad de Parkinson, cuáles son los síntomas que más limitan y, como siempre que hay una enfermedad delante, pues qué puedo hacer, qué puedo hacer o qué está en mi mano para hacer para estar mejor y para mis personas cercanas también. Entonces, la enfermedad de Parkinson fue descrita por este médico, que es el Dr. James Parkinson. Publicó este tratado en 1817 que se titulaba La parálisis agitante. Fue la primera vez que se escribía algo sobre la enfermedad, pero ya hace 4.500 años en la medicina tradicional hindú, que se llama Ayurveda, ya aparecían descripciones de algo que se llamaba Kampa-vata. Kampa es temblor y vata es lentitud de movimiento, que, como sabéis, son algunos de los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Hay un compuesto natural que se llama mucuna, que algunos ya conoceréis, que se utilizaba para tratar los síntomas y después se vio que era un compuesto que la mucuna lo que contiene es levodopa. Entonces, ¿por qué se produce la enfermedad, no? Pues la mayoría de los casos de enfermedad de Parkinson se producen por una combinación de factores genéticos que facilitan el tener la enfermedad y factores ambientales. Se ha estudiado mucho cuáles son estos factores ambientales y se han descrito varios que parece que son de riesgo. El vivir en un entorno rural y el contacto con pesticidas, el contacto con disolventes, el tener una exposición prolongada a algunos metales pesados como el manganeso o el hierro, parece que son factores que el consumo de agua de pozo, parece que son factores que pueden facilitar el tener la enfermedad. Por ellos solos, por ellos mismos, no van a producir la enfermedad, pero si se combinan con una determinada información genética que tiene la persona, pues es posible que se desarrolle la enfermedad. Estos factores genéticos cada año se van describiendo más mutaciones que están asociadas o aumentan el riesgo de tener la enfermedad. Solo entre un 10 y un 15% de las personas tienen antecedentes familiares de primer grado con enfermedad de Parkinson, padres, hijos o hermanos, y son más frecuentes en personas que empiezan con la enfermedad pronto, antes de los 40-50 años. El resto de las personas es lo que llamamos Parkinson esporádico, en los que se combina, lo que os digo, pues factores genéticos de esa persona con determinados tóxicos ambientales que hayan podido coincidir. Entonces, lo que se produce, lo que siempre se ha descrito como que se produce en la enfermedad es la pérdida de unas neuronas. A ver si me funciona el puntero. Vale, pues aquí hay una parte del cerebro, la parte baja del cerebro, que es el mesencéfalo. Ahí hay una parte que se llama sustancia negra. En la sustancia negra, que está aquí, hay unas neuronas que producen dopamina y que llegan hasta esta parte profunda del cerebro, que son los ganglios basales, ¿vale? La dopamina se produce en las neuronas que están más o menos ahí y sus terminales llegan hasta esta parte profunda, ¿vale? Lo que pasa en la enfermedad de Parkinson es que se pierden neuronas de esa zona de la sustancia negra y hay una falta de dopamina en esta parte profunda del cerebro. Esa falta de dopamina produce los síntomas de la enfermedad. ¿Por qué se produce esta pérdida de neuronas? Pues son los factores que os he comentado antes. Esta neurona es larga, llega hasta la parte profunda, pero se va perdiendo. Cuando los síntomas de la enfermedad aparecen, se han perdido ya más de un 60% de las neuronas. Y hay una cosa que en los últimos años ya se ha descrito,
que es esta proteína, que es la proteína alfa-sinucleína. Es una proteína que tenemos todos normalmente en las neuronas, que tiene unas funciones que lo que ayuda es en la comunicación entre neuronas, ¿vale? Y tiene esta forma. Lo que pasa en la enfermedad es que esta proteína se empieza a plegar raro, se empieza a plegar mal y se va agrupando y forma estas agrupaciones grandes que quedan en la parte interna de la neurona. Son lo que se llaman los cuerpos de Levy. Son unos agregados de esta proteína alfa-sinucleína y estos agregados probablemente son tóxicos para la neurona y hace que la neurona funcione mal y deje de existir porque funciona mal y ya no sirve. Vale. Antes de que aparezcan los síntomas de movimiento, que son los que clásicamente todos conocemos, el temblor sobre todo, pues hay síntomas que aparecen y que se deben a una afectación de neuronas que están fuera de esa sustancia negra, que están en el bulbo olfatorio, que son las neuronas que recogen el olfato, que están en neuronas que llevan la motilidad del aparato digestivo, y entonces aparecen otros síntomas, que son estos. Lo del olfato que os digo, alteración, disminución o pérdida. Se pueden oler los olores diferentes o perder el olfato. El estreñimiento por afectación de estas neuronas que os digo que mueven el intestino. La fatiga, la sensación de cansancio. Los trastornos de ánimo, sobre todo en fases iniciales la depresión y la ansiedad. Los problemas de sueño muy frecuentes, el síndrome de piernas inquietas, que son unas molestias en las piernas que dificultan la conciliación del sueño, el tener unas pesadillas como muy reales, durante el sueño hacer unos movimientos bruscos o hablar o gritar o vocalizar. Esto es lo que se llama el trastorno de conducta del sueño REM. Síntomas urinarios, como puede ser una urgencia para orinar, síntomas de disfunción sexual o problemas en la piel. Estos pueden aparecer mucho tiempo antes que el temblor, y entonces no se identifican como relacionados con la enfermedad, aunque lo estén, porque lo justificamos. Pues lo que me pasa es que me hago mayor. Pues lo que me pasa es que me lesioné el hombro cuando me caí, entonces tengo una lesión en los tendones y ahora esto hace que no mueva bien el brazo. O sea, en la consulta vemos muchos pacientes que han pasado por una serie de consultas por trauma, por rehabilitación, por fisioterapia. Y en realidad lo que hay pues es una enfermedad de Parkinson. Me pasa también porque trabajo muchas horas y entonces me canso, o porque me alimento mal, o porque hago poco ejercicio, o porque estoy estresado porque tengo mucha carga en casa. Bueno, vamos justificando estos síntomas que tampoco son unos síntomas muy evidentes o muy intensos, pero los voy justificando, pero están ahí, están ahí. Hasta que aparecen, pues, los síntomas motores, que entonces ahí es como que se destapa algo, ¿no? El más reconocido, el más frecuente es el temblor. El temblor está presente en el 70-80% de los pacientes al inicio de los síntomas motores. Y a veces no se ve el temblor, esto también lo contáis mucho, que no se ve el temblor, pero hay una sensación de temblor interno. Yo siento el temblor aunque no se vea y luego pues con el tiempo aparece el temblor. Pero el temblor es el síntoma más asociado a la enfermedad, más reconocible y más frecuente al inicio. A lo largo del curso de enfermedad casi el 90% de los pacientes tienen temblor, pero pues se puede tener un Parkinson sin temblor, pero es más raro. La rigidez, que es una resistencia a la movilización pasiva de las extremidades, de las articulaciones. Las articulaciones cuesta moverlas y eso puede generar dolor. Y el síntoma que más incapacita probablemente sea este, ¿no? Lo que nosotros llamamos la bradicinesia, que es una lentitud de movimiento. Es una pérdida del movimiento espontáneo. Pues la cara pues no es tan expresiva,
cuando al caminar pues se pierde el braceo natural, los movimientos con las manos son más torpes, se levantan menos los pies, a veces se quedan los pies como pegados en el suelo. Y el otro síntoma importante es que la postura cambia, hay una postura como que se flexiona la cadera, la rodilla, un poco hacia adelante, y también se puede afectar la estabilidad, los reflejos que tenemos para mantener el equilibrio. Pero a medida que progresa la enfermedad y ya han aparecido los síntomas motores, los anteriores se van como percibiendo más, ¿no? Yo venía pensándolo ahora, hasta hace 20 años no hablábamos de síntomas no motores, nos centrábamos en el temblor, en la lentitud, en los síntomas motores de la enfermedad. Desde hace unos, pues igual ya 10, 15 años, se empezó a hablar de los síntomas no motores y ahora cada vez se les da más importancia, porque realmente son muy importantes y pueden llegar a ser muy limitantes. La disfunción cognitiva que llamamos, ¿no? Pues una dificultad para centrar la atención, un curso de pensamiento más lento, una dificultad para aprender cosas nuevas. Es que a medida que avanza la enfermedad pueden aparecer problemas de memoria, pero ahora al principio puede ser cosas tan sutiles como estas, ¿no? Las alucinaciones y los delirios aparecen en fases más avanzadas, están muy relacionadas con la enfermedad y también con la medicación. La mayoría de las personas que las tienen, que tienen alucinaciones, saben que no son reales, pero realmente las ven, aunque en fases avanzadas pueden ser no reconocidas como irreales y ser muy molestas. Los problemas de ánimo, la depresión, la ansiedad, la apatía es otro síntoma asociado a la enfermedad y que puede ser muy limitante. No tener ganas de hacer nada, preferir estar solo que acompañado, que haciendo cosas, tendencia mayor a aislarse. Los trastornos del sueño que hablábamos antes, ¿no? Que se ven hasta en un 80% de las personas en el curso de la enfermedad. Y realmente para nosotros es un reto tratarlos muchas veces. La fatiga, hasta en un 30% de los pacientes descrita. Los problemas autonómicos que llamamos, que se producen por una afectación de una parte del sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo, que va hacia las vísceras y puede producir problemas. El más importante es la hipotensión ortostática, esta sensación de mareo que aparece con los cambios de postura, incluso se puede llegar a perder el conocimiento, que está producida en parte por la enfermedad y además agravada por todos los fármacos que utilizamos para tratar la enfermedad. Los problemas del olfato, el estreñimiento, las digestiones pesadas, el dolor, que es otro síntoma frecuente en la enfermedad. Puede ser un dolor pues, tipo pinchazos, puede ser un dolor sordo, puede ser un dolor localizado o puede ser un dolor generalizado. Y los problemas de la piel, que os decía, el más frecuente es este de la foto, que es la dermatitis seborreica, que es una irritación con descamación y que a veces es molesta y tiene un tratamiento bastante agradecido. Entonces, todos estos síntomas añadidos a las dificultades para moverse que puede haber, ¿no? Este es otro estudio que se publicó en el año 2014 en una revista de la Sociedad Española de Neurología que recogía también la frecuencia de presentación de los síntomas no motores. Y una mezcla de varios estaba prácticamente presente en todos los pacientes. El dolor, los defectos del olfato, la sudoración, esas crisis de sudoración tan profusas que se moja toda la cama, toda la ropa y hay que cambiar todo. Los cambios en el peso, los trastornos del sueño también casi en un 89%, los trastornos urinarios, esa urgencia miccional, a veces con incontinencia, los trastornos gastrointestinales, los cognitivos, de ánimo, muy frecuentes.
¿Y qué pasa a medida que avanza la enfermedad? Pues a medida que avanza la enfermedad vamos perdiendo más neuronas. Y aparece esto que veis en el dibujo. A ver si soy capaz. Aquí. Este dibujo es un clásico entre los neurólogos que nos dedicamos a la enfermedad de Parkinson, porque ¿qué pasa? Con la medicación al principio hay una buena respuesta, se mantiene todo muy, muy estable a lo largo del día y a medida que vamos perdiendo más neuronas aparece esto, que es lo que nosotros llamamos las fluctuaciones motoras. Entonces, una dosis de medicación, empiezo a mejorar, me cuesta un rato, media hora, 40 minutos, pero mejoro. Y luego voy perdiendo efecto y me vuelvo a poner torpe. Y me tomo otra pastilla y me vuelve a pasar lo mismo. Y esto pasa varias veces a lo largo del día. Pero no solo me vuelvo a poner torpe, sino que en estos ratos en los que estoy sin el efecto de la medicación, me angustio y no puedo respirar y me duele todo y estoy muy triste y me encuentro muy limitado. Es decir, tanto los síntomas de movimiento como los de no movimiento van cambiando a lo largo del día. Esto es de un trabajo en el que se estudió cuáles eran los síntomas que más incapacitaban de la enfermedad, cuáles son los que más limitan. Pues de los síntomas motores, pues sobre todo los que me pueden generar caídas, la inestabilidad, los problemas para andar y esas fluctuaciones. ¿Por qué? Porque un día es diferente del siguiente y diferente del siguiente. No hay días iguales. Y hoy tengo una merienda y quiero estar muy bien por la tarde y ese día estoy muy mal y no puedo ir a la merienda. Y eso me altera mucho en mi día a día. Y dentro de los síntomas no motores, pues los problemas del sueño. Pues que no duermo, que me levanto muchas veces a orinar, que estoy muy torpe para levantarme, que me molestan las piernas, que no cojo postura, que estoy torpe en la cama. Eso, como os he dicho, es un reto para nosotros. Los problemas de ánimo, la apatía que comentaba antes, esa confusión o esas alucinaciones que tengo alguna vez, que me parece que hay algo en la habitación. Y, bueno, los problemas de la incontinencia, el estreñimiento, esas digestiones lentas y los mareos. Todo esto son síntomas que son muy limitantes. ¿Y cuál afecta más a la calidad de vida? Pues prácticamente los mismos. Los trastornos de ánimo y cognitivos, los trastornos del sueño y la fatiga. Y dentro de los síntomas motores, pues los que me hacen caer, los que me inestabilizan, los que me hacen caer y esos cambios que tengo en la movilidad. Pero bueno, pues ya aparecieron los síntomas no motores, luego vinieron los motores y ya me han diagnosticado una enfermedad de Parkinson. A nadie le gusta que le diagnostiquen una enfermedad. Es un impacto psicológico saber que tengo una enfermedad neurológica, me preocupa el futuro, la evolución de la enfermedad, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi familia, qué limitación voy a tener en mi actividad laboral, en mi actividad social. Bueno, mi perspectiva pues cambia y tengo que, necesito tiempo para afrontar la enfermedad, necesito tiempo para aceptarlo y para adaptarme. Cada persona es diferente. Unos necesitan un tiempo, otros necesitan otro. Al final todos llegamos, pero es un impacto. Yo suelo decir que a nadie le gusta que le diagnostiquen una enfermedad de Parkinson, pero realmente de las enfermedades neurológicas degenerativas que tratamos, con mucha diferencia, es la que tiene un horizonte de tratamiento más grande. Entonces, bueno, pues eso es importante. Y esta frase la dijo un paciente, ¿no?
Mi futuro cambió con el diagnóstico, pero se me mostró un camino para vivir con la enfermedad mediante planes específicos y resultados esperados. Llegar a ese punto lleva un tiempo, pero ese punto existe y a ese punto llegamos. Vale, pues ya sé que tengo la enfermedad. ¿Qué puedo hacer yo para estar mejor? Porque yo lo que tenga en mi mano, pues lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, últimamente en la medicina estamos dando mucha importancia a aspectos no tanto de tratamiento con medicamentos, a aspectos del día a día y realmente cada vez más, no solo en neurología, sino pues en oncología, en muchas enfermedades, se está dando mucha importancia a esto porque se ha visto que es muy importante y influye mucho en la evolución de la enfermedad. Entonces, vamos por orden. La dieta. ¿Qué dieta es la recomendada? Pues la recomendada es la dieta mediterránea, aquí. En las guías americanas, por ejemplo, igual veis estas dietas que están aquí, la dieta MIND y la dieta DASH, son súper parecidas a la dieta mediterránea. Y aquí tenemos muy clara cuál es la dieta mediterránea. Es una dieta rica en fruta, verdura, legumbre, pescado, poca carne roja, grasas procesadas nada y condimentado con aceite de oliva. Es la dieta básica en Navarra y, bueno, pues esa es la dieta recomendada. Todo lo que voy a decir, en estudios que se han publicado, ha demostrado que la evolución de las enfermedades neurodegenerativas se enlentece, aplicando un poco estas recomendaciones. La dieta es una de ellas. El ejercicio no lo recomendamos solo para mantenernos bien físicamente. Lo recomendamos porque sabemos que la evolución de la neurodegeneración se enlentece cuando hacemos ejercicio. ¿Y qué ejercicio? Pues tanto el ejercicio aeróbico, que es andar a ritmo, nadar, bicicleta, como estos ejercicios de flexibilidad, equilibrio y fuerza, como puede ser el tai chi o la danza, o el yoga o el pilates. El dormir bien. El dormir bien también es un protector del cerebro, es muy importante. Y las recomendaciones son las mismas que a toda la población. Seguir un horario de descanso regular, evitar el ejercicio físico a última hora de la tarde-noche que puede interferir con la conciliación del sueño, evitar las pantallas al acostarse. Mantener nuestra cabeza, nuestro cerebro estimulado. Si nos ha gustado cocinar y ir a cursos de cocina, pues ponerse el pequeño reto de aprender algún plato nuevo o apuntarse a algún curso de cocina o, bueno, intentar hacer un esfuerzo dentro de nuestra capacidad y dentro de lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, pero que nos suponga un pequeño reto para que el cerebro no se quede dormido. La actividad social. Bueno, esto que os lo voy a contar a vosotros que estáis aquí todos y os juntáis en ANAPAR y todo. Bueno, mantener la actividad social es obligado, lo mismo, porque sabemos que es bueno para enlentecer el avance de la enfermedad. Y hay que mantener, lo recomendado es mantener una actividad social regular y frecuente. Y luego hacer cosas que nos gustan. Pues si me gusta ir al cine, pues voy a ir al cine. Y si me gusta ir a los partidos de pelota, voy a ir a los partidos de pelota. O sea, darse el gusto de seguir haciendo, en la medida de lo posible, las cosas que nos gusten. Y a veces habrá que adaptar aficiones pues, a lo que podamos hacer en ese momento. Pero hacerlo, porque eso también estimula el cerebro y es bueno. En casa, prevenir caídas. Utilizar un calzado adecuado, un calzado cerrado, superficies antideslizantes, tener métodos de apoyo. Luego os contaré una cosa de una persona respecto a estos métodos de apoyo. Cuando nos levantamos por la noche, un poco de luz, que no estemos en una oscuridad que nos podamos caer, evitar las alfombras. Si tenemos problemas para hablar o para tragar, logopedia. Que esto nos va a ayudar en las dos cosas.
trabajar la marcha, el equilibrio, la movilidad articular. Los problemas del andar y del equilibrio son síntomas que son bastante resistentes a los tratamientos con medicación y lo aconsejado es la fisioterapia. Entonces, todo lo que se pueda trabajar en ese punto, bienvenido sea. Si vemos, ya hemos dicho que en el Parkinson también el pensamiento va más lento, nos cuesta más procesar, nos cuesta más recuperar, nos cuesta más registrar información. Bueno, pues vamos a estimular eso. Hay terapias de estimulación cognitiva que ahora cada vez se ven más en centros de salud, en muchos sitios, que son recomendadas y vienen muy bien, La terapia psicológica, lo mismo. Hemos dicho que hay unas fases que hay que pasar y si alguien nos puede ayudar a pasar esas fases con apoyo y con estrategias de manejo, pues muchísimo mejor, ¿no? Y aquí, bueno, pues la Asociación de Parkinson combina todo esto, combina estar con gente, combina hacer cosas. Bueno, pues es lo perfecto. Estos son 2 trabajos que ya sé que no los veis, pero quería ponerlos porque son muy recientes, son de este año. Y cuando hablamos del ejercicio y de la comida y de las aficiones y de las actividades, es para que veáis que no es una cosa que lo recomendamos pues, por entretener, sino que ahora se están haciendo muchos trabajos con esto, porque, como digo, es que se da mucha importancia a estas cosas ahora en la medicina. Entonces, este primer trabajo es un grupo de personas con enfermedad de Parkinson, 2 grupos, que comparaban los efectos que podían tener en el movimiento y en los síntomas de no movimiento, comparando una actividad física reglada, una tabla que hacían ellos, con tocar la guitarra clásica. Y entonces veían que el grupo que hacía guitarra clásica pues mejoraba en algunas cosas más que los que hacían el ejercicio. Entonces, bueno, pues se propone seguir investigando. Quien dice guitarra clásica, yo entiendo que será lo mismo que tocar el piano o, bueno, pues otras cosas, ¿no? Pero este trabajo era con guitarra clásica. Y este otro es un trabajo de los efectos de los estiramientos en la enfermedad de Parkinson. Y pues lo mismo, ¿no? Pues se vio que había síntomas que después de unas semanas con un programa de estiramiento reglado, comparando pacientes que lo hacían con otros que no lo hacían, pues había diferencias y mejoraban. Son estudios cortos con grupos de pacientes pequeños, pero que se están haciendo cada vez más. Los medicamentos los conocéis. Cada vez tenemos más posibilidades. Bueno, ahora vengo de la presentación de un fármaco nuevo, o sea, van saliendo cosas, igual no tantas como quisiéramos, pero van saliendo cosas y muchas veces combinamos diferentes tipos de medicamentos para tratar los diferentes síntomas. La levodopa, que se transforma en dopamina y suple de una forma un poquito artificial, pero suple esta falta de dopamina. Medicación que podemos utilizar para el estreñimiento, los laxantes, para los problemas de ánimo, la medicación que utilizamos para dormir, o bien relajantes, o bien antidepresivos que tienen un efecto sedante. Bueno, vamos combinando, o analgésicos. Cuando con la medicación en pastillas no somos capaces o no podemos o no obtenemos una respuesta pues, buena, pasamos a lo que se llaman las terapias de segunda línea, que seguro que habéis oído, las conocéis, son los sistemas de infusión continua de medicación, que tenemos varios. Este es el de levodopa subcutánea, este es el de levodopa intraduodenal a través de una sonda y este es un sistema de apomorfina subcutánea. Dependiendo de las características, los síntomas, características de la persona que lo va a llevar, el apoyo que pueda tener, bueno, pues eso, todo eso lo valoramos la respuesta y son sistemas que permiten tener, cuando ya aparecen muchas fluctuaciones que se van complicando, bueno, pues pueden ofrecer una mejoría en el estado del día a día.
Y después de las terapias de segunda línea pasaríamos a lo que se llama, bueno, pues podríamos llamarles de tercera línea. Uno es la cirugía, tratamiento ya muy establecido desde hace más de 25 años, cada vez más perfeccionado, con sistemas más sofisticados, que lo que hace es, se colocan unos electrodos intracerebrales conectados a un generador de impulsos que hace que zonas del cerebro que por esa falta de dopamina estén funcionando mal, se inactivan para que no se produzcan los síntomas o mejorar los síntomas. Digo que se ha mejorado porque estos, los electrodos, los generadores cada vez son más sencillos, salió uno que se recargaba desde fuera, ahora hay unos sistemas muy complejos que informan de cómo va el estado de la persona a lo largo del día y según eso se va programando. Bueno, todo esto, como es lógico, todo lo tecnológico va mejorando progresivamente. Y desde hace pues, unos 6 años tenemos el IFU, que es otro sistema parecido, pero que no hay que hacer incisión, no hay que abrir el cráneo, se hace externamente utilizando ultrasonidos que van a esa zona del cerebro que sabemos que funciona mal, el mismo sitio donde pondríamos el estimulador, pues aquí lo que se hace es eliminarlo, quemarlo mediante ultrasonidos. La ventaja de esta técnica es que no hay que abrir, como os digo, y que en la cirugía pues hay un límite teórico de edad, más o menos de 70 años, y en el IFU no hay ese límite teórico. Y luego están los ensayos clínicos, que la doctora Lukin ya os hablaría ayer. Sabemos bastante de la enfermedad, sabemos que hay proteínas, como hemos dicho antes, esos agregados de proteínas que funcionan como tóxico y que hace que las neuronas se vayan perdiendo. Pues sobre todo, los tratamientos en ensayo clínico van dirigidos a eliminar esas proteínas, intentar eliminar esas proteínas para que no dañen las neuronas. Y además, últimamente hay ensayos clínicos también dirigidos a determinadas formas genéticas. Es decir, si tú tienes una forma genética, voy a ver si este medicamento a ti te va mejor que a los otros. Esto ya se hace mucho tiempo en oncología y ahora bueno, pues va apareciendo también en neurología. Es un futuro y las cosas en investigación van lentas, pero bueno, hay mucha investigación en marcha. Y luego hemos hablado mucho de la persona que tiene Parkinson, pero luego está la persona de cerca, el que está al lado y todos los de alrededor, ¿no? El diagnóstico me afecta a mí, pero me afecta también a los de alrededor y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, las personas cuidadoras, cuando hablo de cuidadoras, hablo de acompañantes en la vida prácticamente, ¿no? Entonces, estas personas que están al lado, pues están al lado porque quieren y porque es su vida, pero también tienen que dedicarse tiempo a sí mismas sin sentirse culpables. Hacen lo que pueden. A veces cometen errores, pero hacen muchas cosas bien. Hay más familiares, pero realmente muchas veces el cuidado recae en uno o en unos pocos. Se tienen que cuidar y aprender y disponer de tiempo para aprender y admitir y expresar sentimientos y saber decir que no a veces. No te voy a llevar a la ventana porque hemos ido 20 veces, vamos a esperar un poco. Hay que aprender también a decir que no. Y tienen derecho a seguir con su propia vida también. Y también tienen que aprender a pedir ayuda a la familia, a amigos, a instituciones, a las asociaciones. Lo que no se dice a veces no existe y no se interpreta y hay que expresarlo.
Tienen que cuidarse, tienen que mantener hábitos saludables, tienen que dormir, mantener las aficiones, pues muchas de las cosas que hemos dicho para la persona enferma. Mantener amistades, descansar, organizar el tiempo, priorizar, repartir tareas, son muchas cosas, ¿no? Y escuchar las señales de alarma del cuerpo. Me enfado mucho últimamente. Igual es mejor que pida ayuda para parar unas horas y poder despejarme. O ya no doy abasto, no duermo, estoy muy triste. Bueno, pues escuchar al cuerpo también, eso es importante. Y quería terminar con esta frase, porque me gusta mucho. Os voy a contar quién es Carlos Cristos. Carlos Cristos era, porque falleció en 2008, era un médico de familia gallego que estaba afincado en Mallorca. Yo lo conocí en Mallorca. Entonces, Carlos empezó con 40 y pocos años o 45 más o menos, con problemas para hablar, con problemas para caminar. Bueno, le diagnosticaron una enfermedad parecida a la enfermedad de Parkinson, era un parkinsonismo, era otra enfermedad, pero parecida, con algunos síntomas parecidos. Una enfermedad que avanzó más rápido y que respondía poco a la medicación, ¿no? Entonces, él quiso dar un sentido a su enfermedad. Era una persona muy comprometida con la medicina, tenía un programa divulgativo en Radio Nacional, en fin, le gustaba mucho transmitir y entonces dijo, bueno, yo tengo que dar un sentido a mi enfermedad porque quiero compartirlo y quiero ayudar y darle un sentido, ¿no? Entonces, bueno, hablaba mucho pues con mucha gente que tenía enfermedades parecidas, siguió hablando en la radio hasta que pudo, porque luego no se le entendía bien. Y de hecho, hizo una película que se titula Las alas de la vida, que la grabó durante 3 años a trocitos. Y, bueno, pues contando un poco su enfermedad, cómo lo vivían en la familia. Bueno, quería transmitir, dar, pues lo que os digo, ¿no? Dar un sentido a la enfermedad. Él fue el que llenó su casa de puntales de obra porque tenía mucha inestabilidad para andar y entonces su casa estaba llena de puntales de obra y él se iba desplazando cogido los puntales. Bueno, y esta frase es real, o sea, él vivió así toda su enfermedad. Era una persona excepcional, ¿no? Pero, bueno, pues también nos la tendremos que aplicar nosotros. Yo la primera, o sea, bueno, pues hay que tirar para adelante y mientras haya música seguiremos bailando y a ser posible con una sonrisa. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Es que ricasco, la verdad es que ha sido una charla muy ilustrativa, muy bonita, yo por lo menos me ha gustado mucho. Me quedaría con toda la charla, pero bueno, ahora pasaremos a dar un turno de palabras para quien quiera intervenir. Me gustaría destacar 2 cosas, aparte ya de toda la charla, me quedaría con toda, pero cuando has comentado lo de la dieta mediterránea, antes hemos comentado que ayer tuvimos una charla que igual le conoces al doctor Oliveros. Sí. Ah, perdón, ¿no se oye? ¿No? Ah, vale, perdón. Bueno, pues entonces, eso, que el doctor Oliveros ayer pues habló sobre el tema de la alimentación y el Parkinson, ¿no? De todas maneras, la charla la vamos a colgar en YouTube. Sí. La charla la vamos a colgar en YouTube y entonces la podréis ver de aquí a unos días. Pero entonces habló sobre cada vez se está investigando más el tema de la influencia de la microbiota en la enfermedad de Parkinson. Y me ha hecho gracia, entre comillas, cuando has comentado eso, porque esa fue su recomendación principal, dieta mediterránea. Claro. Tenía miedo que hubiera dicho otra cosa. No, es que me ha hecho gracia cuando lo has dicho, porque dieta mediterránea. Y además dijo, además es que es muy fácil, claro, porque la charla fue en Tudela. Ya, claro. Y dice, ahora,
Dice, y más en esta época, dice, el que no la siga aquí en Tudela es porque no quiere, ¿no? O sea, porque allá están todas las verduras, etcétera. Y ese fue su consejo principal. Y luego, otra cosa que también me ha gustado mucho es porque lo que has dicho respecto a la necesidad de socializar, de estar con otras personas, porque una de las máximas que mucha gente me llamará pesado porque esto lo repetimos constantemente en ANAPAR, ¿no? Lo de no vivas el Parkinson en soledad, ¿no? Y a veces cuando me encuentro gente que sabe que estoy en ANAPAR y me dicen, pues, gente conocida que te cuentas y tal, y les animas a que vengan, parece que tienes tú algún interés, y dices, al revés, y nosotros si ahora en ANAPAR estamos con overbooking, vamos, que no damos abasto ni por espacio y por tiempo, ¿no? Para muchas. Pero es que realmente yo me he dado cuenta de todos los beneficios que el estar en ANAPAR, tanto por las actividades que se realizan, claro, ejercicios físicos, aparte tenemos yoga, tenemos tal, tanto en eso como en la socialización. Y luego, para terminar, y ahora ya yo no voy a decir más, me gusta muchísimo la frase de eso, de mientras haya música seguiremos bailando, porque, como sabes, ahora terminaremos con el coro. Entonces, nosotros desde el coro podemos decir, mientras haya música seguiremos cantando y siempre con una sonrisa, porque eso es una de las cosas que además el coro dentro de ANAPAR cumple mucho. O sea, porque por un lado ayuda incluso, o sea, para la enfermedad, ¿no? Porque te ayuda a respirar, te ayuda a cantar, etcétera, y luego que es un espacio de socialización total y la alegría de cantar, de cómo te lo pasas y tal. Simplemente quería hacer estas puntualizaciones y decirte que, vamos, yo por lo menos, y creo que será una opinión generalizada, que nos ha encantado la charla. Entonces, bueno, pues ahora ya el que quiera hablar o plantear alguna cosa, que levante la mano, por favor, y... Ahí. Espera, que te van a traer un micrófono. Parkinson no daba dolores. Escucha, acércate. Pues sí. Yo tengo muchísimos. A ver, sí, o sea, es un síntoma que está ya descrito entre estos síntomas no motores y sí, porque ¿cómo sabemos que un dolor está relacionado con el Parkinson? Pues porque cambia según el efecto de la medicación o no. Hay gente que cuando se le pasa el efecto de la medicación le aparece un dolor por todo el cuerpo que no se le quita hasta que empieza el efecto de la pastilla siguiente. Entonces sabemos que ese es un síntoma, el dolor puede ser un síntoma relacionado con esa falta de medicación, sí, con la enfermedad. Nada, al coro, pues al coro, ¿no? No, lo que no sé si tenemos ya a nuestra directora, que... Vale. Porque ha dicho que iba a llegar un poco tarde, pero... Hay una pregunta, ¿eh? Bueno, más que pregunta es, como ha comentado ella, que no sabía que daba dolores, yo no sabía lo de la necesidad de ir al baño, porque a mi marido se le ha unido con cáncer de próstata y entonces pues ha sido una locura. Y ahora que hablas, claro, digo, si es que esto venía de antes. O sea que yo eso no leí el libro que me dejó Pepe y tal, pero no sé si venía o se me ha olvidado. No lo relacionaba para nada con el Parkinson, ¿sabes? Esto pasa mucho con estos síntomas no motores. De hecho, esta semana una persona me lo ha dicho en la consulta, me lo ha dicho, a ver, estas cosas las tenéis que decir más, porque mi madre o mi padre, ahora no recuerdo, me dijo, mi madre lo tenía de antes y nosotros no sabíamos que esto era del Parkinson. Entonces, bueno, me dijo, para que te sirva en tu trabajo, yo creo que lo tenéis que decir más, porque sí, porque están ahí y sí, pasan desapercibidos, pero están. Una pregunta que suele ser recurrente a veces también es que cuando hablas de que síntomas, que podemos tener muchas personas sin tener Parkinson, ¿no? Y también, claro. La dermatitis seborreica, pues yo he tenido frecuentemente, ¿no? Claro. Claro. Entonces, ¿habría alguna posibilidad de un tratamiento preventivo una vez detectados estos síntomas para evitar el Parkinson? Bueno, ese es el gran objetivo. Lo que pasa es que a día de hoy no hay ningún tratamiento que haya demostrado que enlentezca el avance de la enfermedad.
Esta es la cosa. Aun cogiéndola muy al inicio. Aun cogiéndola muy al inicio, ningún tratamiento de los disponibles ha demostrado, ningún tratamiento de los disponibles actualmente en la farmacia ha demostrado que enlentezca el avance de la enfermedad. Claro, el objetivo es, vamos a coger la enfermedad cuanto antes, vamos a estar alerta para poder poner un tratamiento pronto, pero no tenemos un tratamiento que cambie la evolución de la enfermedad a día de hoy. Los ensayos van mucho en ese sentido, sí, sí. Eso, estuvimos hace poco en Navarra Biomed, en una visita de la asociación, que nos encantó también, y realmente es lo que nos decían las investigadoras, sobre todo, porque había más investigadoras que investigadores, curiosamente. Y nos decían que es que aquí hacemos muchísimos estudios, muchísimos trabajos, y claro, igual estás meses haciendo un experimento y no sale nada. Claro. Entonces, claro. Pero hay que hacerlos. Y todos tienen sus fases y van lentos, van más lento de lo que nos gustaría, pero es que es obligatorio hacerlo así. Y luego hay que tener unos resultados de peso para poder comercializar un medicamento. Entonces, para llegar a eso lleva un tiempo. Sí. Oye, me encanta. Sí, bueno, muchas gracias tanto a la asociación como a ti por esta charla tan magnífica. Quería preguntar hasta qué punto la toma continuada a lo largo de los años de medicamentos pueden agravar los síntomas, puede generar ese efecto secundario. Bueno, esto es una pregunta recurrente en la historia del Parkinson en los últimos años. Lo que se sabe a día de hoy es que, en realidad, la medicación, si se utiliza de la forma que la utilizamos hoy, no agrava la enfermedad, sino que a medida que avanza la enfermedad y se van perdiendo más neuronas, el efecto de la medicación es más complejo. Es decir, esas fluctuaciones se hacen más evidentes, hay dosis que fallan, aparecen movimientos involuntarios, pero esto, ya sabemos que si hay una persona que tiene una enfermedad de Parkinson de 20 años de evolución, no ha tomado nunca medicación, cuando le demos medicación se va a complicar en un mes. O sea, no es la medicación, sino es la combinación del avance de la enfermedad con la medicación. Antes, cuando yo empecé en esto del Parkinson, se utilizaba la medicación diferente, ¿no? Dosis mucho más altas de levodopa, de una forma más pulsátil, y parece que esa forma sí que empeoraba la respuesta, pero tal y como la utilizamos ahora, que ya sabemos que hay que combinar diferentes fármacos y no utilizar dosis tan altas, es la combinación de las dos cosas, no es la medicación. Sí. Bueno, luego puede haber algunos efectos secundarios también, ¿no? Porque, por ejemplo, el síntoma de las alucinaciones, hay medicamentos que lo pueden producir. Todos, unos más que otros, pero todos. Sí, por eso. Sí. Josu. Bueno, buenas tardes. Soy Iturria, 18 años con el Parkinson. Quería agradecer a la doctora su presencia en esta reunión. Hay una actividad de la que estoy muy satisfecho, que es la danza dirigida por la coreógrafa Becky Siegel. Así como el coro ha triunfado y les felicito, también me gustaría ver cómo triunfa el baile y la danza para otras personas. Bueno, yo le decía a mi mujer un comentario de la coreógrafa Becky,
que viéndome en la danza me desaparecían los síntomas del Parkinson. Ojalá que así fuera. Yo animo a que desde aquí a que el baile y la danza sean actividades propuestas seriamente por la Asociación ANAPAR. Gracias. Pues muchas gracias, sí, sí. Pues tomamos nota y se planteará en la Junta para ver si se puede volver a retomar. Lo que pasa es, bueno, como sabes, era una actividad que había, pero como Becky dejó la actividad, entonces habrá que buscar una persona y habrá que buscar dónde poder realizarla. Pero sí que es cierto que las personas que acudíais estabais encantadas y sí, es una actividad que queremos recuperar algún día, cuando encontremos quién pueda darla y cómo. Hombre, ha aparecido nuestra directora. Sí. Gracias por la charla. Solo quería preguntarte, por aclarar un poco, cuando te refieres a trastornos del sueño, específicamente, ¿qué puede ser? ¿Insomnio? ¿Alguna otra manifestación? Pues es que son muchas, sí, como dices, puede ser una dificultad para conciliar el sueño, pues porque no se coge postura, por la rigidez o por la torpeza para moverse en la cama. Puede ser un sueño fragmentado, un sueño despertarse muchas veces, pues por este motivo. También por necesidad de ir al baño, que bueno, te puedes levantar a orinar varias veces a lo largo de la noche. Puede ser el síndrome de piernas inquietas, esa sensación de pinchazo, dolor, quemazón, hormigueo en las piernas cuando me acuesto y que me dificulta el conciliar el sueño. Puede ser sacudidas en las piernas mientras estoy dormido y que a veces me despiertan. Puede ser el trastorno de conducta de sueño REM, que son estos movimientos y gritos cuando estoy dormido soñando, que a veces molesta más al de al lado que a uno mismo, la verdad. Sí. O sea, puede haber muchos motivos, sí. Entonces, esa combinación, pues sí, pues es difícil, porque a veces ponemos medicación para dormir, pero luego al levantarse a orinar pues se está más torpe, hay más riesgo de caída o mucha somnolencia durante el día, o el no dormir por la noche da mucha somnolencia y empieza a invertir el ritmo de sueño. Sí, es todo eso, sí. A ver. Espera. Por lo que veo me da la sensación de que todos los tratamientos son paliativos para que no avance la enfermedad, pero ¿en qué punto está la investigación? ¿Se puede hacer una medicina regenerativa con eso de las células madre tan famosas? ¿Hay alguna expectativa con eso? Ahora mismo, que yo sepa, los ensayos van más dirigidos no tanto a las células madre, sino a esta diana de proteínas, que es lo que se está investigando más en enfermedades neurodegenerativas, porque en el Parkinson hay una proteína que se deposita, pero en otras enfermedades son otras, y entonces se enfoca más hacia esto, más que las células madres, sí. Que yo sepa, pero claro, hay tanta cosa, sí. Bueno, una última pregunta, porque más que nada porque tenemos el tiempo limitado y tenemos que actuar el coro. Entonces, la última pregunta me parece que... Yo la tengo. Ahí, sí. Bueno, yo tengo días muy distintos, como has dicho, doctora. Pues hoy tengo el día bastante negro. Entonces, a lo mejor te tendría que hacer una pregunta un poco dura, pero en fin. Voy a pasar. Y a mí, cuando me diagnosticaron el Parkinson, lo primero que me dijo el neurólogo fue que no me gaste ni un duro en buscar la curación, porque no existe. Sin embargo, pasan los años y me estoy gastando bastantes duros en unas cosas y en otras. ¿Conoce la glutamina y el Immunotec? ¿Y qué opina de ello? No lo conozco. Son unos complementos alimenticios que parece ser que, bueno, pues que son la panacea universal. Lo sé.
sigo tomando. Ujú. Yo creo que mal no hacen, pero vamos, tampoco creo que... Yo digo que es una enfermedad muy completa, que ataca por todos los frentes y esto... Tengo mucho humor, muchas veces tengo mucho humor, por eso esa manera de definir, pero otras no puedes, ¿eh? Claro, pero eso pasa, claro, es natural. Pero bueno, pues hay que afrontar la enfermedad y sabiendo que esas cosas, esos cambios pasan y luego vendrá otro bueno, ¿no? Hoy es un día negro, pero mañana será mejor. O pasado. A ver si te levantamos la moral con el coro, ya ves. Con la música. Muy bien, pues muchas gracias. Oye, pues muchísimas gracias a la doctora Gorospe y oye, ha sido un placer y